Mañana hablemos con los diputados, Arley, porque la semana anterior estábamos atentos a la invitación que se tenía a la secretaria administrativa Floribe Castañeda, también a la administradora del aeropuerto, Jorge Enrique González, Diana Londoño, sobre este informe que presentaban ellos ante la Asamblea Departamental. Un informe que iba con algunas preguntas planteadas en principio por la diputada Ofelia Quitián, quien estaba pues citando a este informe. Vamos a saludar a la diputada Ofelia para conocer pues más pues detalles de esas conclusiones a las que llegaron después de ese informe. Muy buenos días, diputada, bienvenida a Marandúa. Buenos días, Laura, buenos días a todo el equipo de trabajo de Marandúa y un especial saludo para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Pues hablemos de este informe que presentó la secretaria administrativa Floribe Castañeda y también la administradora del aeropuerto. ¿Cómo quedaron ustedes referente a este informe, esas preguntas, esas dudas que ustedes tenían? Laura, pues yo como tal quedé insatisfecha, yo lo manifesté ahí el día del informe, yo personalmente fui de las que dije que ese informe me parecía que era para niños de preescolar. La verdad no llenó las expectativas, conozco de la capacidad, de la calidad de profesional y de seres humanos que son estas dos grandes mujeres que están una en cabeza de la Secretaría de Administrativa y la otra pues en la administración del aeropuerto, pero la verdad no sé qué pasó, pero el informe a mí personalmente no llenó las expectativas. ¿Por qué? ¿Qué preguntas estaban allí planteadas? Ellas dijeron que las preguntas habían sido enviadas dentro de un cuestionario y que habían resuelto esas preguntas. ¿En qué pudo haber fallado, digamos, esas respuestas o esas preguntas? ¿Por qué no cree que no logró satisfacer esas dudas que usted tenía? Porque nosotros, por ejemplo, una de las preguntas era, que esa fue una pregunta del colega William Ramírez, era el tema del balance, el balance como tal en la parte contable, en la parte, sí, nosotros queríamos saber o nosotros no, pues queríamos que se le informara a la comunidad si realmente es rentable, si realmente es como decimos o como lo he manifestado, que el aeropuerto es el hijo bobo y feo de la administración, porque siempre dicen que no hay recursos, que no alcanzan, que sí, que no se han podido cumplir algunas expectativas, que se necesita una sala de espera más amplia, que se necesitan los elementos de control, como son los aparatos o la tecnología de control, esas cosas así queríamos saber qué plata había, si realmente estaba quedando plata del tema del aeropuerto para invertirse en el mismo aeropuerto, porque para eso debe ser. Y la verdad fue que no nos dijeron, mire, en este momento la administración o en Hacienda o en Tesorería aparece tanto recurso del aeropuerto. Nunca se dio esa estadística, esa cifra como tal. Sabemos que hay un problema, un lío jurídico con el tema del predio del aeropuerto, porque solo se anexó una escritura de una parte del predio que tiene el aeropuerto ahorita. Sabemos que hay un tema también con un arriendo de un local grande, de una gran parte de los locales del aeropuerto. Tampoco se habló mucho de eso. Si yo no pregunto, no sé, digamos, no cuentan nada de eso. Entonces son cosas que uno dice, bueno, ¿por qué no se habla realmente lo que es, sí? Hay que decirlo porque a nosotros nos hacen saber las cosas y aquí la idea no es darle palo a nadie, ni darle garrote, ni ser enemigos de la administración, sino por el contrario, venga, miramos qué hay que hacer. Con el tema de la máquina de bomberos, que fue una de las preguntas, Laura, y que todos los que vivimos acá en San José conocemos que es una máquina demasiado vieja que prácticamente está funcionando ahí, digamos, ya con las últimas horas de vida que le queda. Entonces, es una máquina que la tiene arrendada, que cobra el arriendo la aeronáutica. Yo les decía, la aeronáutica es juez y parte. ¿Por qué? Porque la aeronáutica cobra el arriendo de esa máquina y es la que dice que el aeropuerto sí puede funcionar con esa máquina y con el mínimo de requisitos que cumple para funcionar. Entonces son cosas que uno dice, bueno, pues aquí hay que decir la verdad y hay que contar qué es lo que está sucediendo. Hoy se pagan más de 11 millones de pesos de arriendo de esa máquina. Inicialmente se arrancó con 5.800.000, ya vamos en 11 millones.
el tema de que a mí me dio mal genio porque pasan un oficio que supuestamente mandaron como el 21, bueno, a finales de marzo, cuando ya se habían convocado a este informe, y es un oficio que no tiene un recibido, no tiene ni siquiera la firma del gobernador. Eso me parece una falta de respeto con la Duma, una falta de respeto con la población. De verdad que sí. ¿Un oficio de qué, diputada? Un oficio donde el señor gobernador le solicita a la aeronáutica el cambio de la máquina o algo que tenga que ver con la máquina de bomberos. O sea, eso es algo que me parece que es una falta de respeto, que realmente anexen un oficio, eso donde ni siquiera lleva la firma. O sea, eso no es nada, eso es un papel que metieron ahí por llenar ese requisito. O sea, porque no da cuenta de si fue recibida o no de manera oportuna No, o da o sea, nada. sí, Laura, si colocan una copia, pues coloquen la copia donde está firmado, donde tiene un recibido, sí, vea, se hizo llegar y aquí está el recibido, o sea, algo que tenga legitimidad, algo que sea realmente serio, pero no meten un oficio ahí como por meterlo y ya, por llenar ahí ese punto, y al final dicen, es que las preguntas no fueron como, no las entendimos como muy bien, pero tuvimos un poco de tiempo para haber dicho y haber manifestado que no entendían las preguntas y nosotros le habíamos aclarado, o les habíamos hecho otro tipo de preguntas o les habíamos dicho, mire, lo que queremos preguntar aquí es esto y esto. Diputada, con relación a la legalización del predio, que era uno de los interrogantes que ustedes tenían allí, ¿se les aclaró las dudas que tenía, diputada? No, porque hay como tres predios, como tres partes, digámoslo así, ¿sí? Una sola tiene escritura que ahí anexaron la escritura, la otra no, las otras partes no, y que yo sepa, eso es una propiedad que es privada, que ellos, lo que aduce o lo que dice la administradora y la señora secretaria es que ellos tienen una posesión, pero pues también hay una ley que favorece a unos herederos o bueno, ¿sí? Entonces uno dice aquí que si realmente tienen una posesión, pues entonces muestren copia de la sana posesión, ¿sí? Que tienen una posesión. Están pensando en invertirle más al aeropuerto porque pues lo que dice la doctora Diana, que es una gran profesional, que es una profesional en derecho aeronáutico, ¿sí? Entonces ella dice, hay que comprar unos predios hacia un lado del aeropuerto para ampliar la pista porque no da, digamos, el ancho de la pista no da para aterrizar aviones más grandes. Yo vuelvo y le digo a ustedes, equipo de trabajo, a Laura, a la comunidad guaviarense, aquí nos toca pensar es a 50 y 100 años, la proyección debe ser a 50 y 100 años. Mi pregunta es, ¿será que en 50 años ese aeropuerto todavía puede seguir funcionando acá dentro del casco urbano de San José? No, tenemos que empezar ya a proyectar y a invertir recursos donde realmente sirva invertirlos, no por invertirlo y por decir compramos alrededor, porque esa compra puede estar hasta favoreciendo algún interés personal de alguien, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no empezar a proyectarnos con un aeropuerto de carga internacional, con un aeropuerto que realmente active la economía de nuestro departamento y que tenga una proyección a más de 50 años? Entonces, esta es el llamado a que realmente se inviertan los recursos de nuestro departamento o realmente se inviertan los recursos que vienen o que llegan al departamento con una muy buena proyección. Este tema de la ubicación, usted lo dice, de pronto obedece a intereses, pues donde lo ubiquen siempre va a existir ese tema de los intereses por el tema del terreno. Lo que sí uno preguntaría es en qué se avanza, diputada, a pedirle a la aeronáutica o no sé a quién corresponda empezar a hacer esos estudios de dónde podría estar ubicado, que cumpla los requerimientos y todo esto que requiere para operación aeronáutica, porque a veces uno se imagina, uno dice, allí es plano, allí va, pero esto requiere muchos aspectos, muchos factores aeronáuticos que lo manejan los expertos. En ese tema se va a trabajar, de pronto buscar la manera de que se empiece a estudiar esto, porque pues sí, este tema del aeropuerto se ha venido hablando desde mucho tiempo atrás, se han planteado otras áreas, que por allí por el lado donde está el BOR, que en otro lado, que en este y otro, pero no hemos visto realmente que se hable de un estudio que mire qué territorio se puede o qué área puede ser realmente viable para un aeropuerto. Sí, claro. Omar, ahí lo manifestó la doctora Diana, que que se está buscando un recurso para hacer el estudio
pero lo que yo entendí es ahí mismo, ¿sí? Para hacer un estudio ahí, y nosotros sí, claro, lo que su merced manifiesta es verdad, siempre irán a haber algunos intereses por el tema de la propiedad o del predio que se va a adquirir, pero acá el estudio se debe hacer es hacia dónde se tiene que sacar el aeropuerto. No podemos comparar Bogotá con San José del Guaviare, porque es que el aeropuerto aquí, el aeropuerto de Bogotá estuvo en un tiempo en el área por fuera de lo que es la capital. En cambio, el aeropuerto de San José siempre ha funcionado aquí dentro del casco urbano y siempre ha tenido problemas. Recuerde que inicialmente era por ahí por el lado del Romboy y todo eso, ¿sí? Ahora lo corrieron hacia allá y ese tema del aeropuerto algún día y siempre se tiene que pensar en sacarse de ahí, porque es que aquí tenemos que crecer. Aquí la invitación es a que pensemos en grande y a crecer. Entonces la doctora Diana, ella manifestaba que sí, que estaban gestionando un recurso para esos estudios. Yo le manifesté ahí que sí, que muy bueno, pero que esos estudios los hiciéramos proyectados a un área que no estuviera dentro del casco urbano, sino que se estudiara y se gastara ese recurso, se invirtiera ese recurso en un estudio bien hecho y bien proyectado a 50 y 100 años. Claro, pero aquí digamos que la proyección tan a largo plazo podría de cierta manera también jugar en contra, ¿no? Porque diputada, esto escuchábamos en el PBOT y es que aquí también vienen y usted lo dice, varios intereses que convergen obviamente en el futuro que viene para nuestro aeropuerto. Lo decía, ¿por qué? Porque en el PBOT lo último que hablamos con los concejales es que se planteaba que el aeropuerto fuera trasladado hacia el sector del Barrancón, por allí, si no estoy mal, como en el sector de la vereda Barrancón. De hecho, ellos lo dejaron sugerido en esa versión que ellos entregaron a aprobación por parte de la alcaldía. En este caso, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo desde el Consejo se plantea entonces que vaya para esa zona y no otra? ¿Cuáles son los estudios que se tienen en cuenta a la hora de decir allí debe quedar el Barrancón? No. ¿Qué tanto impacto, por ejemplo, tendría para el comercio, el turismo, sacar el aeropuerto, digamos, fuera del casco urbano, teniendo en cuenta los gastos de transporte, ¿no? Pensando en que un taxi no va a costar lo mismo al aeropuerto, si queda aquí como si quedara, por ejemplo, en un sector como Barrancón. 2, el tema de las vías. 3, o sea, es que ahí vienen muchas cosas que se desprenden, por supuesto, de esa proyección y por eso, como usted lo dice, hay que verlo, pero con detalle y con cuidado. ¿Quién es el encargado de liderar esos estudios? Porque esta administración ya va de salida, ¿no? Eso es otra cosa que también hay que ver. Y el tema, Laura, de la viabilidad del aeropuerto como tal, porque lo que uno podía evidenciar en lo que nos decía en la entrevista el pasado viernes la secretaria administrativa, sí, era el tema de que el aeropuerto realmente en materia de rentabilidad no es tan rentable, es tan por eso rentable. de hecho la aeronáutica dice que no lo asumía. Y por eso es que la gobernación misma está sacando, de hecho en pandemia dijeron, creo que fue en el mismo informe que ustedes escucharon en la asamblea, en pandemia les tocó sacar de otros recursos para poder pagar los gastos fijos que tiene, recursos propios que tiene el aeropuerto. Entonces allá voy en este caso, diputada, y es, por supuesto ese llamado es muy importante, sobre todo pensarlo a largo plazo, pero en un proyecto, digamos, mediano, ¿qué tan viable es eso de plantear sacar el aeropuerto? ¿Qué tan conveniente sería para el municipio, para el departamento? Para el tema económico, hablemos del tema económico. Siempre el aeropuerto, desde que se mueva, como decimos, desde que se reactive, pues va a ser viable, porque vamos a tener el tema de taxis. Nosotros, vea, es que esto es una cadena de situaciones que deben de ir, valga la redundancia, encadenada, ¿no? Entonces, si debe ir, el tema de vías debe de ir, ¿sí? El tema de transporte debe de ir. El tema de la reactivación económica, claro, si nosotros nos ponemos a analizar y vemos las grandes ciudades, que no somos una grande ciudad, pero nomás vayamos a Villavicencio, que no es tan grande, el aeropuerto de Villavicencio no está dentro del casco urbano, y nosotros sabemos, todo el que llega a Villavicencio sabe que debe coger un taxi, pagar un servicio de taxi o de colectivo hasta el centro. Eso reactiva el tema de transporte, ¿sí? Eso reactiva el tema de transporte. Aquí tenemos que jugarle y estamos jugándole y apostándole a que el mayor ingreso o la mayor activación económica va a ser en turismo. La mayoría de turistas siempre llegamos por el aeropuerto,
siempre van a llegar a este departamento o a cualquier departamento, casi siempre llegamos por un medio de transporte que es el aéreo. Entonces, eso tiene tanto de ancho como de hondo. Eso reactiva y quizás sí, claro, va a incomodar a algunas personas, va a decir mire, pero nosotros tenemos, Laura, siempre tenemos que irnos proyectando porque tenemos que pensar en grande, tenemos que crecer, tenemos que pensar, haber proyectado unas vías amplias en San José fue un éxito, ¿sí? Algunas, otras quedaron muy estrechas, entonces eso va a activar y va, digamos, a favorecer a unos y a desfavorecer a otros, pero eso es como una lógica de la vida y más de la vida en un desarrollo como el que nosotros estamos buscando. Entonces sí hay, claro, y hay que pensar y hay que mejorar y hay que crecer. Por eso yo les hablaba, el aeropuerto necesita en este momento una sala de espera más grande, una sala de espera más adecuada, porque en la sala de espera por la tarde da el sol, hace calor, hay que tener aires, hay que tener las máquinas las máquinas electrónicas que detectan metales, que todo eso, hay que tenerlo al día, ¿sí? Nosotros todavía, a pesar, y yo reconozco y le agradezco que la doctora Diana es una mujer, como digo yo, berraca, que tiene el aeropuerto con otra cara, ¿sí? Mucho más bonita como estaba antes, que ellas también o que esta administración también tiene que cargar algunas culpas o algunos problemas de muchas administraciones atrás, que esta administración ya está de salida, pero es una sugerencia que le hago, un llamado que le hacemos a los administradores que van a llegar, que tengamos ese sentido de pertenencia, que tengamos esa voluntad para que nuestro Guaviare sea mucho mejor y más desarrollado y se mueva y se reactive la economía, porque aquí en el Guaviare hay mucho todavía por hacer. Pues sí, pues hay que buscar los recursos, porque uno pensaría el recurso que se invierte acá al recurso de montar un nuevo aeropuerto también es un tema que requiere mucha gestión. ¿Cuánta mucha plata? gestión. Ustedes, no sé. Mucha ¿Cuánta plata, plata mucha costará plata. un nuevo aeropuerto para San José del Guaviare? Eso sería una cifra el importante. plan maestro, tengo entendido, estaban hablando de unos 70.000 millones a 100 con este tema de ampliación, ¿no? Pero a fecha de hoy debe estar por ahí en 100.000, ¿no? Exactamente, eso era a fecha de 2017 estamos hablando de con el ampliación, plan maestro. eso hablamos de ampliación. Ya construirlo nuevamente. Es que cuando se habla de construir un terreno de cero, primero el estudio, luego la nivelación del... Bueno, hemos visto que eso puede costar, yo creo que más de 100.000 millones Hay que de pesos. trabajarle Sí, claro. mucho, diputada, hay que trabajarle en muchos sentidos, porque me dejó también preocupado el tema de quienes hacen uso del transporte aéreo en el departamento. No sé si escuché mal, diputada, y usted me corrige, de que eran más los funcionarios que el mismo ciudadano del común. Sí, eso fue lo que manifestó en el informe la doctora Diana. También manifestó que es que no conocemos, digamos, algunos privilegios que tenemos nosotros. Los estratos 1 y 2 pagan menos, tienen unos descuentos, las víctimas tienen unos descuentos, por lo menos el tema de los militares tienen unos descuentos. O sea, lo que pasa es que, mire, Omar y equipo de trabajo, nosotros siempre queremos las cosas es ya. Nosotros tenemos que proyectarnos. Yo voy a ir a Cartagena o a Santa Marta, a un sitio turístico. Yo siempre me proyecto mínimo 2 o 3 meses antes, un mes, mínimo, un mes. Nosotros queremos, si yo voy a viajar mañana, entonces quiero comprar el pasaje hoy, ¿sí? Y nosotros, por comprar, digamos, 15 o 20 días anticipado el pasaje, pues hay un valor cuando vamos a comprarlo. Si el vuelo mío va a ser mañana, yo debía haber comprado 8 días o 15 días antes el vuelo, me sale mucho más económico que comprarlo hoy para viajar mañana. Y eso sucede en todas las aerolíneas, ¿sí? Había un colega que decía, es que aquí tenemos que regular la tasa o el valor del pasaje. Pero es que eso no le compete ni a la doctora Diana, ni a la doctora Floribe, ni nada de eso. Eso ya son tarifas que colocan las aerolíneas y por eso estas aerolíneas dan unos precios especiales o diferentes cuando yo compro anticipadamente el pasaje y muy diferente cuando lo compro muy cerca a la fecha de vuelo. Entonces esas cosas es lo que tenemos que planear o planificar nosotros los usuarios y podemos utilizar el servicio y nos sale mucho más económico porque pues hoy viajar a Bogotá de aquí pues comprando con tiempo es económico, digo yo entre comillas, porque para lo que valía antes que pagaba uno 500, 600 mil pesos por un pasaje, hoy puede pagar usted 180.000, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no comprar con anticipación y estoy en 1 hora, hora y media en Bogotá?
¿sí? Claro. Entonces, sí, eso, ahí eso, es un poco del usuario, ¿no? Y aprovechar esas, como todo, el mercado, la oferta, la demanda, porque si usted lo compra es, con distancia, pues va a ser mucho más económico. Pero pues de aquí todavía hay mucha tela que cortar frente al tema del aeropuerto, definitivamente. Y como yo le digo, o sea, esta discusión hay que mantenerla y no dejar que se enfríe cuando llegue el próximo gobierno, porque eso pasa, ¿no? Entonces empieza el próximo gobierno el otro año y esto como que queda allí entre las últimas prioridades y se deja enfriar un poco y entonces hasta que otra vez se enteran y entonces comienza la gestión y no se puede perder lo que ya se ha avanzado, en lo que usted reconoce, en la la, administración del aeropuerto, en el buen mantenimiento, porque hay que decir además, diputada, que así no estaba cuando lo recibieron. Yo me acuerdo no, no, que no, estaba bien, claro, Laura, y bien. lo otro, es que tan proyectado estaría, o no sé qué decirle ahí, pero si la aeronáutica tenía un terreno en San José del Guaviare que se lo donó a la gobernación del Guaviare para construcción de viviendas de interés social, entonces, ¿por qué no donarlo? ¿Por qué no lo pasó de una vez a que hubieran ampliado la pista del aeropuerto? Yo creo que esto es una proyección que ellos tenían y que sabían que ese aeropuerto tarde o temprano toca sacarlo de ahí, ¿sí? Porque ellos donaron un terreno que tenían, la aeronáutica lo donó al gobierno, al departamento para el tema de construcción de viviendas, que hoy hay unos barrios ahí, que hay una parte que ya está construido. Entonces, si no hubiera ellos que son los maestros, los magos en el tema aeronáutico, debieron de habérselo donado de una vez y haber dicho, este terreno es para terminar de ampliar el aeropuerto, pero ellos no lo hicieron así, ellos lo hicieron fue diciendo, este terreno se lo donamos a la administración departamental para construcción de viviendas de interés social para habitantes del departamento del Guaviare. Entonces, esa es una duda y una inquietud que les dejo para analizar un poquito, Claro, digamos, ese tema de la ampliación del aeropuerto. Aunque no sé a cuál terreno la aeronáutica. ¿Habla usted el de Bicentenario? Donde está, creo que ahí está Bicentenario, Rosales, bueno, unos barrios ahí, la verdad no sé, no tengo mucha información sobre qué, pero sí tengo información sobre el terreno que dieron porque yo alcancé a tener en mis manos 2 escrituras. Ese terreno fue dividido como en 4 partes, hay 4 escrituras en este momento de ese terreno, y yo alcancé a tener en mis manos 2 escrituras de ese terreno. Bien. Entonces, es lo que yo digo, ¿sí? Ahí es donde yo voy con la proyección, porque la aeronáutica que son los CIOs en tema de aviación, ellos sabían que no podían, digamos, hacer eso, sino que más bien lo prefirieron donar para el tema de vivienda y no para la ampliación del aeropuerto. Entonces, por eso sí, nos toca llevar las cosas con su avena, no decimos que son ya, no decimos que son ya la ampliación ni que es ya el traslado del aeropuerto, pero que sí o sí, tarde o temprano nos toca hacerlo. Igual, sí, hay que esperar, hay que mirar ese tema de ese terreno a ver si se aplicaba para el tema de ampliación del carreteable, sí, porque es que el carreteable va hacia el otro y el otro estaba hacia atrás, ¿no? Sí, no aplicaba, por eso le digo, no aplicaba, por eso lo dieron para el tema de vivienda. Ya, pues por eso hay que entonces ver nuevamente hacia dónde se estaría dando. Pues eso es una discusión muy interesante, diputada. Solo para terminar y hacer el comentario, quedamos muy pendientes porque todavía no hay PBOT aprobado, entonces todavía falta la respuesta por parte de la alcaldía frente a eso que dijeron los concejales, ¿no? Y qué tanto de eso va a quedar finalmente en este plan de ordenamiento territorial en el municipio. Cambiando de tema, mañana 18 de abril ustedes tienen invitado al secretario de Educación Departamental, Luis Carlos Granados, a darle continuidad pues a ese debate que quedó a medias la última vez por una situación pues de salud. Mañana, ¿qué temas todavía están ahí en el tintero que vale la pena preguntar, resolver, diputada? Laura, mañana quedan todavía pendientes unas preguntas por responder de parte del señor secretario. Quedan las sugerencias o las dudas o las solicitudes de parte de los señores rectores que se invitaron, y quedan las preguntas y las dudas que nosotros vayamos a las inquietudes de nosotros como diputados. Aprovecho, Laura, y muchas gracias por recordar que mañana estamos con el señor secretario, hacerle llamado a la comunidad, pero sobre todo a la comunidad del área rural, aquellos padres que tienen dificultades, los hijos tienen dificultades con el tema escolar,
a los rectores, porque es que yo siempre he dicho, nos toca escuchar las dos partes y yo sé que los rectores o los coordinadores también tienen inquietudes y también tienen dificultades, a que nos acompañen mañana a las 8 de la mañana allá en la asamblea para que manifiesten sus inquietudes. Nosotros estamos es para eso, para escucharlos y también para ayudarles a buscar una posible solución. Entonces el llamado es a todos los padres que tienen dificultades a que las manifiesten, a los señores rectores, a los coordinadores y a la comunidad en general a que nos acompañen. Estos debates son buenos, estos debates no son solamente para dar garrote, no, sino estos debates son para ayudar y para conocer muchas dificultades, Laura, que ustedes saben que uno, por más que uno recorra el departamento, hay situaciones y hay momentos y hay partes donde realmente uno no llega. Sí, sí, señora. Entonces vale la pena escuchar. Hacernos llegarlas, si no pueden asistir, pues por medio del WhatsApp. Mi WhatsApp, mi teléfono, mi número de celular es un número que yo creo que es más conocido. Démoslo, diputada. ¿Cuál es el teléfono? 313-314-2681. 313-314-2681. Ahí nos pueden hacer llegar las imágenes de los estados de las escuelas, de la problemática con el PAE, de la problemática con las rutas de transporte. Ahí nos pueden hacer llegar muchas problemáticas que uno las hace llegar o las da a conocer ahí en esos momentos, ¿sí? Para eso es que se citan o para eso es que se invita a un secretario, porque el secretario también tiene dificultades, todos tenemos dificultades, pero entre todos buscamos una solución. Sí, señora, pues vamos a estar muy pendientes entonces mañana a esa invitación con el secretario. Tenemos un oyente que quiere participar, no sé qué le quiere comentar a esa intervención que tenemos con la diputada Ofelia Quitián. Muy buenos días, ¿con quién hablamos y cuál es su inquietud? Buenos días, Laura, buenos días a todos los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Luis Cardona? Exactamente. ¿Cómo va, Luis? Cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Bien, bueno, apoyo total a lo que está diciendo en esos momentos el aporte que está haciendo la diputada. Sin embargo, un datico sí sería bueno que lo tuviera en cuenta, y es que el aeropuerto en sus inicios pues no estuvo dentro de esa. Para todos los oyentes de Marandúa, la primera pista, por así decirlo, que tuvo San José del Guaviare fue nuestro propio río, cuando aterrizaba o cuatizaba el Aida Catalina. Luego fue creciendo un poco más y fue trasladado hacia las afueras. En este caso ya podrían aterrizar aviones tipo tierra, valga la redundancia, y la terminal aérea, por así decirlo, la casita improvisada, quedaba más o menos en el comando de policía, y la pista atravesaba todo lo que era más o menos la parte de hoy la zona rosa. Siguió creciendo un tanto más San José del Guaviare y luego fue trasladado allí al punto que conocemos como Obras Públicas Municipales, y el parqueo de los aviones, ahí todo lo demás, donde está la rotonda o el rompoy del colono y la indígena. Siguió creciendo un poco más y ahora pues está ahí con terrenos que entregó o donó, como se quiera decir en la historia, por Hernando González Villamizar. Entonces digamos que es un aporte ahí en la historia, lo cual indica que sí, debe seguir creciendo San José y que lo mejor es llevarlo un poco más allá al aeropuerto, nuestro aeropuerto, y ojalá internacional. Un aporte, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Bien, ahí está ese dato. Ese dato, incluso al carreteable, Laura, se le recortó, porque el carreteable iba hasta allí, hasta la CDR, más o menos hasta el puente de la CDR, hasta ahí iba el carreteable. Pero cuando esto era solamente, claro, el tema de urbanización material era las vías. Todo lo que hoy en día es el parque. Vamos a buscar esas fotos, porque parque, yo me acuerdo que había una foto de esa vía del aeropuerto. De Villa Ángela, sí, todo lo que es el parque de Villa Ángela. Sí. Tomando parte de lo que es el Parque de la Vida, y empatando con la cabeza, con la vía del aeropuerto era medio centro de San José, sí, más o menos, sí señor, pero vea, eso es parte de la evolución, tenemos que proyectarnos hacia un desarrollo que viene, que no se puede parar, estamos creciendo muy grande y estamos creciendo sin forma, estamos creciendo sin tener digamos, claro para dónde vamos, entonces por eso es necesario el PBOT. Tuve la oportunidad de trabajar en el aeropuerto, ahí cuando en las instalaciones, no, cuando las instalaciones qué chévere, Laura, y equipo de trabajo que terminamos. Yo llegué aquí a los 3 años y alguito recuerdo que llegué había en ese entonces un avión que se llamaba Urraca, y llegamos por medio aéreo acá a San José del Guaviare, y en ese entonces cuando mi madre falleció, que fue en el 83, el aeropuerto es ahí donde dice Luis, donde es actualmente Obras Municipales. Sí. Cuando mi madre falleció en el 83, hasta ahí recuerdo, hasta de ahí en adelante tengo
tengo recuerdo porque llegamos directamente al retorno y allá nos ubicamos, digamos así, ¿sí? Entonces, antes no recuerdo dónde era la pista porque no había llegado, pues. pero en el 83 la pista o el aeropuerto era ahí, Sí. que recuerdo mucho una señora que es la señora dueña del Hotel Jardín, que era quien también laboraba ahí. Yeah. Entonces son recuerdos y qué bueno, Luis, por refrescarnos la memoria y por traer esos recuerdos tan gratos en este momento. Claro, claro. Es que lo lleva a uno a recuerdos. Imagínese. Que no recordar, por ejemplo, a doña La señora a la Chepita. que se refiere es la Uy, doña madre. Chepita. Laura, la Sí. señora a la que Chepita. se refiere, Ofelia, es la madre de nuestra colega. ¿Quién? De nuestra colega del Hotel Jardín, de Sandra Moreno. De Sandra Ah, Liliana Moreno. ok. Y Ya, del pues. concejal de San José del Guaviare. Interesante, también. sí señora, bueno, gracias Doña Lourdes. diputada. Mañana nos queda muy pendiente entonces secretario de Educación en la Asamblea Departamental, 8 de la mañana, estaremos ahí muy pendientes aquí desde Marandúa como siempre. Gracias, feliz inicio de semana. Gracias a ustedes y un abrazo y un saludo fuerte a todos los radioescuchas y a todos los guaviarenses. Muchísimas gracias, bendiciones.